Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y bienvenidos a esta cápsula ilegal. Pues hoy hablaremos de los orígenes de la marcha LGBT. La primera marcha LGBT de la Ciudad de México no fue ni de cerquita la fiesta que hoy es. En esos entonces, en los 70s, no había ningún derecho para nadie que se identificara como lesbiana, homosexual o trans. En la persecución policíaca, el estigma social, el abandono y el rechazo por tu familia eran la norma. La historia en este país inició con hombres y mujeres que salieron del closet a gritos y sombrerazos e iniciaron un largo camino por la lucha de los derechos de este colectivo. Fueron cientos de personas, muchas que ya no están con nosotros debido al VIH, quienes... ¿Por qué no pusiste silencio? ¿Cómo iba? ¿Bien? Muy bien. 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y esto es una cápsula ilegal. El día de hoy hablaremos de los orígenes de la marcha LGBT. ¿Cómo nació? ¿Por qué se marcha? ¿Qué estamos pidiendo? Pues bueno, la marcha LGBT de la Ciudad de México no fue ni de cerca la fiesta que es hoy. En los 70s no había ningún derecho para nadie que se identificara como lesbiana, gay o trans. La persecución familiar, policíaca, el estigma social y el abandono eran cosa de todos los días. Y bueno, la historia de esta marcha inicia con hombres y mujeres que a punta de sombrerazos y gritos lucharon por los derechos de este colectivo. Cientos de personas, muchos que ahora ya no están, debido a lo que fue el VIH-Sida, salieron a las calles a reclamar el respeto, la libertad y el reconocimiento. Hoy, 40 años después, hay espacios ya ganados, derechos que tenemos, pero todavía falta mucho que hacer en cuanto a reconocimiento y respeto para este colectivo LGBTQI+. Por eso es necesario que volteemos atrás a ver qué pasó, cómo se libraron esas luchas, cuáles eran las exigencias de ese entonces, cuáles son las exigencias del presente. Y bueno, empezamos en los años 60, a finales. Muchos ya saben lo que sucedió en Stonewall, en una redada en un bar de San Francisco, donde pues obviamente los policías sacaron a golpes a gente de una disco por ser homosexuales y lesbianas. A partir de ahí, pues muchos de ellos empezaron a motivarse, preguntarse si ellos no tenían los mismos derechos que las demás personas a amar diferente. A partir de ahí, pues suscitaron en muchos países muchos movimientos. Aquí en México, pues bueno, eran los años 70, en ese entonces pues no había un arcoíris que todavía nos cobijara. Y bueno, aquí la homosexualidad se sobrevivía en la clandestinidad, en vapores, cines, para lesbianas algunos bares y unas cuantas reuniones siempre sujetas a ser imán de los cuerpos policíacos. El ligue ocurría básicamente cuando los policías pudieran interrumpir en cualquier lugar sin órdenes de cateo. Y obviamente, pues quienes acusaban era cualquier vecino homófobo que viera algo raro en las reuniones. Acababan los años 70 y como en todo el mundo, empezaba la revolución sexopolítica. Les estoy hablando de 1978, a 10 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco en México, y despuntaba el movimiento feminista. La onda hippie empezaba a desafiar la heteronorma. Y era pues el caldo de cultivo perfecto para solicitar los mismos derechos. Además, en estos años, la prensa era un enemigo que ignoraba o exhibía a todos los homosexuales, denominándolos mujercitos, desviados, depravados, lilos, marimachas, entre otros. En el año 1971 se creó la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT, llamada Frente de Liberación Homosexual en México, o sus siglas FLH. Surgió por el caso de una persona que fue despedida de una famosa tienda departamental por ser homosexual. Ante ello, varias personas iniciaron movilizaciones, mismas que fueron apoyadas por estudiantes de la UNAM. En el 78, exactamente el 26 de julio, se iba a realizar una marcha por el aniversario de la Revolución Cubana y por los 10 años de la matanza de Tlatelolco de los estudiantes.
En esta marcha participó una treintena de homosexuales que se identificaron como participantes del Frente de la Liberación Homosexual. Eran un grupo de jóvenes con la esperanza de cambiar al mundo y pues caminaron por la calle de Lerma y por la columna de la Independencia. Hay algunas crónicas que dejaron estas personas que marcharon en esa primera marcha del 78, donde aprovecharon que iba a haber varias marchas del mismo contingente para quedarse hasta atrás o hacer un pequeño pedacito para reclamar estos derechos homosexuales. Les darle un poquito de algo que en crónicas se ha mencionado. Esa mañana muchos recuerdan haber recorrido Santo Domingo, el polígono que históricamente ha concentrado las imprentas y el sistema de falsificación de documentos para conseguir a alguien que se atreviera a reproducir panfletos con la palabra homosexual. Así que tuvimos que encontrar uno que cobrara hasta el triple por imprimir semejantes cosas. Muchos decían que no imprimirían cosas de putos. Ya impresa y repartida la invitación a esta perversión, llegábamos con volantes y muchos pues no nos los recibían. Ya una vez repartidos, nos trasladamos hasta las afueras del Museo de Antropología, donde la multitud ya se encontraba por miles. Sindicatos, grupos estudiantiles, partidos políticos. Solo unos pocos universitarios que estaban ahí sabían que había un pequeño contingente que saldría a dar la cara por los homosexuales. Desplegaron una manta con el grupo. En cuanto los manifestantes la leyeron, la columna se hizo para atrás. Era la época en que nadie quería vincularse con jotos y maricones. Cuando el Partido Comunista ve que todas las locas y vestidas nos ponemos detrás del PRT, se echaron para atrás por lo menos unos 200 metros de distancia para que no nos fueran a confundir. No vaya a ser que de repente un socialista pareciera vestida o un homosexual pareciera socialista. El pequeño grupo al que más adelante se adherieron feministas se convirtió en imán de fotógrafos a medida que avanzaban hacia el hemiciclo a Juárez. Se hizo una conmoción. La gente venía de la Diana. Otros homosexuales observaban su andar a lo lejos. De ahí surgió el lema Banquetera Únete. Muchos evocan la llegada a la Plaza de las Tres Culturas, que era donde originalmente esta marcha del 78 iba a llegar. Recibimos un gran aplauso, nos felicitaron por el valor. Cuando llegué al Partido Comunista, todos nos empezaron a abuchear, porque se dieron cuenta de que se había quedado atrás por la homofobia. Es decir, no era tan comunista como decía. Fue glorioso. A lo largo del trayecto fuimos desechando la tensión, sintiéndonos vigorosos. Teníamos un significado. Entendimos que lo que hacíamos era bueno y que habría maneras distintas de ver la homosexualidad. Bueno, esa es una pequeña crónica de lo que muchos pasaron en esa marcha que aprovecharon para meter un pequeño contingente. La manifestación de esa marcha en el 78 supuso un dique ante la autoridad y dotó de orgullo al colectivo homosexual. Y los distintos grupos instauraron un pequeño grupo de coordinación para unificar las actividades, entre las que se incluyó que para el último sábado de junio de 1979 se realizara oficialmente la primera marcha del orgullo homosexual. Esta fecha, junio de 1979, el último sábado, coincidía con 10 años de la revuelta de Stonewall en el 69. Esa fecha en Stonewall se celebra cada año en San Francisco, a veces el mismo día que sucedió la catástrofe. Aquí en México, pues bueno, tenemos sábados y domingos, muchos para descansar de los trabajos. Por eso, casi siempre se hace el último fin de semana de junio, a menos que haya elecciones. Esta primera marcha que convocaron para junio de 1979 se conoce como la Marcha del Closet. ¿Por qué? Porque a pesar de querer ir por reforma como estaba planeado, los policías no los llegaron a llegar y todos los contingentes, que reunieron apenas 1,000 personas, llegaron a la Plaza Carlos Finley, es decir, los desviaron hacia una plaza que está cerca del Monumento a la Madre. Con su recorrido culminaron la primera marcha del orgullo homosexual en México, que así se le denominó, con consignas como
socialismo sin sexismo, no hay libertad política si no hay libertad sexual, sin liberación sexual no habrá liberación social, gobierno de chacales que mata homosexuales, alto a las redadas y extorsión policíaca, no a la discriminación laboral y educación sexual al pueblo en general. En ese entonces, José Joaquín Blanco publicó Ojos que da pánico soñar. Este es un ensayo que denunciaba la difícil situación en que vivían los gays en México en los 70. Y esto lo tomaron como su manifiesto. Cuando tengan la oportunidad, léanlo, da una muy buena crónica. Si bien esta no fue la primera marcha, porque como les comentaba, en el 78 hubo una que, pues digamos, inició, no como tal una gran marcha, sino un pequeño colectivo en diversas marchas, sí fue la primera en identificarse como tal en el país. Cuenta la historia que en esta marcha del 79, que fue la primera marcha como tal homosexual en México, los que se movilizaron fueron suspendidos de la máxima casa de estudios, así es, de la UNAM, entre los que se encontraban Carlos Monsiváis y la dramaturga Nancy Cárdenas, la primera lesbiana en decir a Zabludovsky, soy lesbiana. Además, entre otras personas que hicieron posible esta marcha, se encuentran grandes nombres como Antonio Cue, Javier Lizárraga, el señor Juan Jacobo Hernández, que inició el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, Teresa Ichaustegui y Marta Torres Falcón, quienes fueron líderes del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, y entre ellos grandes colectivos como Sexpol, Acratas, Lesbos y Ocabet, que también fueron grupos lésbicos. ¿Por qué estos movimientos hablan del orgullo para luchar por sus derechos? Pues bueno, el orgullo fue un proyecto político que surgió para contrarrestar todas estas ideas de que somos patológicos, que somos anormales, que somos amorales, que somos perversos. La estrategia básicamente es enunciar con orgullo lo que somos, que tenemos dignidad y que valemos y que tenemos derechos, que no merecemos ser discriminados ni estigmatizamos. Al contrario, estamos orgullosos de lo que somos. Precisamente, pues bueno, tratamos de darle un mensaje radical a la sociedad. Sin embargo, bueno, como les comentaba, cada país tiene su contexto cultural. En Estados Unidos, pues bueno, Stonewall fue como el parteaguas. Aquí en México podemos hablar de un contexto histórico, pues bueno, lo que fue el baile de los 41 en 1901, baile que ya hemos mencionado en otros capítulos, pero para los que no lo hayan visto o no sepan de él, donde varios homosexuales, se reportan en las noticias de la época que era en 41, estaban en una fiesta ubicada en la Ciudad de México y que bueno, entró la policía, los sacó a todos y cuentan las malas lenguas que ahí se encontraba Ignacio de la Torre, que era la persona número 42 y era yerno de Porfirio Díaz. Obviamente por las conexiones políticas, pues quedó exento de ser apresado. Sin embargo, los demás fueron detenidos y sufrieron muchas vejaciones. Muchos de ellos los enviaron a Yucatán a pertenecer a la militar y obviamente, como sabían por qué venían, fueron maltratados y algunos hasta asesinados. Este suceso no pasó desapercibido, pues Guadalupe Posadas hizo plasma de ellos en periódicos locales y en muchos de sus grabados, haciendo pues obviamente ridiculizaciones. A partir de ahí, pues en el transcurso de la historia, la visibilización de las personas de la diversidad sexual se han identificado con la persecución policial. He ahí que en los 70s, cuando empezaban las racias, persecuciones por razas y la constante discriminación, pues estas agrupaciones vieron la luz y establecieron ciertas alianzas con la izquierda y el feminismo. Estas características hicieron desde los primeros antecedentes de la marcha LGBT tuvieran cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. De acuerdo con un estudio de la UNAM, la historia del movimiento se puede agrupar en 3 diferentes fases. La primera, de 1970 a 1980, en donde se lucha por la visibilidad e identidad del movimiento. Es cuando surgió. La segunda, de 1980 a 1997, cuyo objetivo, aparte de visibilizar la identidad y del movimiento, se centró
para concientizar sobre el SIDA y todo lo que había sucedido a partir de ahí, las muertes, que sufríamos de situaciones que no garantizaban nuestros derechos, a pesar de ser seres humanos como todos. Y la tercera, de 1997 a la fecha, en donde se combate por el reconocimiento legal de derechos sociales. Aunque los tiempos están muy marcados en este esquema temporal, en el momento actual se lucha todavía por estos objetivos. ¿Qué hace falta actualmente en cuanto a derechos, en cuanto a peticiones en estas nuevas marchas? Pues bueno, aparte de seguir dándole visibilidad y seguir luchando por nuestros derechos, jurídicamente nosotros pensamos que todavía hace falta que se garanticen muchos derechos a nivel nacional. Hemos tenido muchos avances. Ya podemos casarnos, ya podemos adoptar, ya podemos hacer un cambio de sexo genérico que se reconozca en diversos documentos como la INE. Sin embargo, tenemos todavía mucho por hacer. No es en todos los estados donde se ha legislado. Hay muchos estados que todavía siguen reacios a tener esta apertura. Y pues sobre todo derecho a la paternidad y a la maternidad LGBTQI+. No es que a lo mejor solo por el hecho de ser lesbiana y ser mujer pueda ser madre. No en todos los estados está reconocido. Muchas personas trans, sobre todo, tienen problemas al poder reunirse con sus hijos. Hay mucha violencia vicaria. Y creo que muy importante, exigir un alto al homicidio de personas LGBTQI+. Esto sigue existiendo y para muestra basta un botón. Que en paz descanse a nuestro querido magistrado, que imagínense una persona importante para la política, con un cargo público, que tiene guardaespaldas, que vive en un lugar hasta cierto punto privilegiado, que le permite pues el estatus socioeconómico al que pertenece. Fue, pues vaya, dicen que fue un asesinato pasional, que todos lo dudamos. Imagínense qué se puede esperar de Juanita Pérez, que vive en un estado abandonado de la mano de Dios. Y pues ni hablar de todos los transfeminicidios, ¿no? Ahí vamos con una pequeña propuesta de ley, pero creo que dentro de lo más importante están esas peticiones. Y claro, políticas públicas a nivel federal y estatal que garanticen nuestros derechos civiles, sobre todo a no violentarnos y a no agredirnos, a toda esta bonita comunidad LGBTIQ+. Y termino con muchas disidencias que luego personas que no coinciden con las ideas de la marcha o no creen que la marcha los represente, les recuerdo que a partir de que muchas personas se arriesgaron y salieron y se hicieron visibles de muchas maneras, ha logrado que se visibilice y que se trate de normalizar que todos somos seres humanos. Así que recuérdalo la próxima vez que creas que esta marcha no te representa. Soy Yuri Rex y esto fue una cápsula ilegal. Hasta luego.